Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Hernández, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy voy a explicarles cómo se soluciona un circuito RCL. Como podemos ver, este circuito está conformado por una resistencia, por varias resistencias, perdón, un condensador y una bobina, sin la misma inductancia. Entonces, estos tipos de circuitos se desarrollan en tres fases. Se desarrollan en un tiempo menor a cero, igual a cero, en un tiempo cero y en un tiempo que tiende al infinito. ¿Sí? Esos tipos de circuitos también pueden ser sobreamortiguados, subamortiguados o críticamente amortiguados. Posteriormente a esto voy a explicar paso a paso qué significa cada cosa de esto. ¿Sí? Bueno, entonces, como venía diciendo, entonces para nuestro t menor a cero, como podemos ver, este switch de acá abre hacia el momento hacia t mayor que cero, o sea que esta parte de acá se iría. ¿Sí? En este caso, como es t menor que cero, nos queda el circuito completo. Entonces vamos a hallar nuestras condiciones iniciales, que serían nuestro I sub 0, nuestro B sub 0, que serían nuestras condiciones iniciales, o sea, antes de 0. Entonces, estos valores me van a dar una constante porque simplemente si nuestra gráfica de caída de voltaje, acá, con respecto al tiempo, lo que va a hacer es que va a ser acá una constante en el tiempo acá de 0, ¿sí? Va a haber una transformación y vuelve a ser otra constante. Entonces, nuestros datos iniciales tienen que ser constantes. Entonces, cuando voy a hallar mis datos de constantes, o sea, de mis condiciones iniciales, lo voy a hacer por mallas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar la corriente de esta bobina y el voltaje de este condensador. ¿Qué pasa? Para los T menores que 0, nuestro condensador se va a comportar como un circuito abierto y nuestra bobina se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, lo que voy a hacer es transformar esta bobina y este condensador por el condensador en un cortocircuito y la bobina en un circuito abierto, en cortocircuito, perdón, y esto es un circuito abierto. Entonces, voy a proceder a cambiarlo, me va a quedar así, y acá mi cortocircuito. Entonces, si como podemos ver en nuestro nuevo circuito, ¿sí? Este cortocircuito significa que por ahí no va a haber flujo de electrones, o sea que cuando van por acá mis electrones que salen de este punto, va a llegar a este punto y como o sea, hay un circuito abierto, no va a haber flujo de electrones, por ende no va a haber corriente. O sea que esta corriente de acá va a ser cero, la corriente del condensador, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mis mallas. Entonces, para mi malla 1 no la voy a hacer porque mi malla 1 ya tiene una fuente de corriente y sé que esta fuente de corriente es la que me va a suministrar la corriente de esta malla. Entonces me va a quedar que mi malla 1 va a ser igual a los 4,5. Como podemos ver, esta es mi malla 2, que sería menos la resistencia que comparten, que sería menos 2 y 1, ¿sí? Ahora, más 8, que sería la suma de las resistencias, 2 más 6 serían 8 y 2, menos 6 y 3. Y esto más 20, porque entra por acá por el positivo, igual a 0. Ahora, como yo sé que el 4.5 es el valor de la corriente I1, lo voy a reemplazar. Me quedaría menos 2, 4.5, que sería 9 medios, más 8 y 2, menos 6 y 3, igual, este 20 lo paso por allá, menos 20. Cancelo y cancelo, y me queda un menos 9. Si lo paso allá me queda más 9. O sea que en total me queda en mi malla 8 y 2, menos 6 y 3, igual a menos 11, que sería el menos 20 más el 9. Bueno, como podemos ver acá, para mi malla 3, tendría que serían los 6 de esa resistencia más los 12 de esa resistencia, me daría 18, menos la que comparten, sería menos 6 y 2 de esta malla de acá, menos 12 y 3 de acá de esta malla, igual a 20. Reescribiéndola para que me quede en orden, sería menos 6 y 2 más 18 y 3, menos 12 y 3 y 4, perdón, esto es un 4, igual a 20, ¿sí? Y esta malla de acá, pues reescribiéndolo también me quedaría menos 12 y 3 más 16 y 4 igual a 0.
Entonces ahora vamos a proceder a sacar los resultados de estas mallas para saber cuáles son las corrientes. Lo único que tengo que tener en cuenta es que mi objetivo es llegar a saber cuál es la corriente de esta bobina. Si sabemos que la corriente de esta bobina está compartida entre esta malla y esta malla, o sea que mi corriente de la bobina va a ser igual, esta es mi corriente inicial, va a ser igual a esa que tiene la polaridad es más menos, ¿sí? Como podemos ver, entonces esta tiene sentido positivo, sería I4 menos I5, pero como podemos ver y sabemos, la I5 es la misma corriente del condensador y como no hay corriente porque es un circuito abierto, esto es cero. Por ende, la corriente de mi bobina va a ser igual a la corriente I4. Bueno, ahora como podemos ver, estos fueron los resultados. La corriente I1 que ya la teníamos, eso me da que la corriente I2 es 7 doceavos, la corriente I3 47 18avos y la corriente I4 que la puse en azul, que es igual a la corriente de la bobina de mi condición inicial, es 47 24avos. O sea que la corriente de mi bobina, corriente inicial de mi bobina va a ser igual a 47 24avos. Ahora, vamos a proceder a hallar el voltaje de mi condensador. Entonces, si vamos a mirar acá, esto es un solo nodo, ¿sí? Entonces, como yo ya sé cuáles son mis corrientes, lo que voy a hacer es reemplazar y hallar el voltaje de mi condensador. Como todos están en paralelo y son nodos, quiere decir que cualquiera de estos voltajes que me dé acá va a ser el mismo voltaje del condensador. Por esas dos sencillas formas, porque están en paralelo y porque comparten el mismo nodo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Mi nodo que lo puedo parar en cualquier punto de este, entonces hallaría el nodo de acá. Voy a hallar este nodo de acá, ¿sí? Entonces, sería el nodo, el voltaje que me da acá, que lo voy a llamar V sub 0, va a ser igual, va a ser que V sub 0 va a ser igual a tener esa fuente dependiente, esta fuente independiente, perdón, que sería los 20 voltios más el voltaje de la resistencia. Entonces, si yo sé que ya tengo mis corrientes, puedo hallar el voltaje de la resistencia ya. Entonces, lo que voy a hacer es hallar el voltaje de la resistencia para hallar mi V sub 0, que sería mi mismo voltaje de mi condensador. Entonces, volviendo acá, digo que el voltaje del condensador, va a ser lo mismo, va a ser los 20 voltios. Y por ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, sabemos que la resistencia es 6. Entonces vamos a ver que esto es más 6 veces. Pero entonces la corriente, como podemos ver acá, comparte dos mallas. Entonces va a ser la corriente del sentido de esta polaridad, que es más menos. Entonces va a ser la corriente de ese sentido menos la corriente que va al sentido al contrario. O sea que sería la corriente I2 menos la corriente I3. ¿Sí? Entonces, cuando yo haya mi voltaje de mi condensador, va a ser igual a los 20 voltios de acá, más 6 veces lo que hay acá adentro. Acá adentro, como podemos ver, es el I2 más el I3. O sea, sería 7 doceavos menos 47 18avos. Entonces, metiendo esos valores a la calculadora, me da que esto me da menos 2,02, esto de acá, menos 2,02, ¿sí? Y esto me da multiplicado por 6, me da 12,16. Aquí mi voltaje va a ser voltaje del condensador igual a los 20 voltios menos 12,16 periódico voltios. Y esto últimamente vamos a dar que nuestro voltaje del condensador va a ser igual a 7,83 periódico. Este es mi voltaje de mi condensador en mi condición inicial. Entonces ahora vamos a proceder a hallar en el tiempo de la transformación, o sea, en el tiempo de acá, en este tiempo,
cuando acabamos de hallar esa constante de acá, ahora vamos a hallar esa transformación de acá, ¿sí? Y después, por último, hallaremos la constante de acá. Entonces, vamos a proceder a hallar nuestra transformación. ¿Cuál es nuestra ecuación? ¿Cómo nos quedaría? Ahora, ese sería nuestro circuito para t mayor que 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa transformación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la resistencia equivalente, vista desde qué terminal, ya sea desde la bobina o desde el condensador. Entonces la resistencia equivalente de este caso, cuando vamos a hacer, pensamos casi que fuera un Thevenin. Entonces acá esta fuente independiente de voltaje se me vuelve un cortocircuito, o sea que la voy a borrar y voy a poner un cortocircuito acá. Ahora, ¿qué pasa con ese cortocircuito? Lo único que voy a hacer es hacer dos paralelos, ¿sí?, de las tres resistencias. Entonces me quedaría la resistencia equivalente va a ser igual al paralelo, que sería esto a la menos 1, de 6 a la menos 1, más 12 a la menos 1, más 4 a la menos 1. Entonces esto me daría igual a 1/2, y pues para dar la resistencia equivalente me va a quedar, volteándolo me queda 2/1, o sea 2 ohmios. Esa sería mi resistencia equivalente. Entonces, esa sería más o menos una gráfica, ¿sí?, de lo que va a representar mi circuito. Entonces, hay tres formas, y puede ser un circuito que va a depender, o sea que esas tres formas dependen de la bobina y del condensador. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si el alfa es mayor que el omega, quiere decir que es esta caída de voltaje, o sea que es una caída que va a caer en el tiempo casi cero, o va a converger a algo, ¿sí? Pero entonces se va a llamar sobre amortiguada. Ahora, ¿qué pasa? Si mi alfa es igual a mi omega, quiere decir que es críticamente amortiguada. Ahorita veremos. Críticamente. Ahorita veremos, o sea, qué significa eso. Ahora, el alfa, si es menor que el omega, quiere decir que es subamortiguado. Entonces, ahora, que el alfa y el omega dependen de la bobina y del condensador. Entonces, el alfa, perdón, el omega no. Entonces, nuestro alfa puede ser en serie o en paralelo. Si la bobina está en serie al paralelo, tendría esta fórmula. Si el alfa está en paralelo, va a quedar con la fórmula de alfa igual a 1/2 RC. ¿Sí? Ahora, en este circuito, como podemos ver, nuestro bobina, ¿sí?, o nuestra inductancia, la misma inductancia, está en paralelo al condensador. Por ende, vamos a utilizar esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar el alfa y el omega para compararlos y saber qué tipo de circuito es. ¿Sí? Bueno, como dijimos, este alfa está en paralelo, o sea, quiere decir que utilizamos esta fórmula de acá. ¿Cómo quedaría? Eso que sería igual a 1/2 veces la resistencia equivalente, que nos dio 2, por el condensador, que nos da que tenemos un condensador de 3 farads. Y esto me da un 12avo. Ahora voy a proceder a hacer el omega. Y el omega está dado por una fórmula que es 1 sobre la raíz de LC. L, que es la bobina, y C, que es el condensador. Esto sería igual a 1 sobre la raíz de 50 por 3, o sea que sería 1 sobre la raíz de 150. Haciendo la comparativa, sabemos que raíz de 144 es 12, ¿sí? Y este número es un poco mayor, o sea, es un poco más de 12. Como el denominador, el número que sea mayor en el denominador quiere decir que el número es más pequeño. Por ende, 1 sobre 12 es más grande que este. Eso sería un poco 1 sobre 12 punto algo. Entonces, quiere decir que
al final mi alfa es mayor que mi omega. Tendríamos un caso que es sobre amortiguado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es simplemente un nodo, que va a ser este mismo nodo de acá, ¿sí? Y voy a hallar esa corriente de este condensador. Sabemos que el voltaje en este nodo del condensador, como es el mismo nodo, este voltaje es de 7.83 voltios. Por ende, este voltaje va a ser de 7.48, voltaje del condensador 7.83, perdón. Por ende, entonces lo que voy a hacer simplemente es un nodo. Entonces va a ser la sumatoria de corrientes, ¿sí? Voy a poner que todas las corrientes salen. Entonces, ahora, esa corriente, ¿sí?, va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué voltaje hay acá? Es el voltaje de acá del nodo menos este voltaje dividido en la resistencia de acá. Entonces, va a ser voy a llamar esto el voltaje del condensador, ¿sí? O sea, o el mismo V sub 0, voy a llamarlo mejor V sub 0 para no confundirnos, y menos los 20 voltios de acá, los 20 voltios, sobre la resistencia que es de 6. Ahora, en este va a ser lo mismo, simplemente va a ser el voltaje sobre esto. Entonces va a ser más el voltaje sobre 12. Acá va a ser igual, más. Entonces es la corriente de acá. Aquí no voy a descomponer mi voltaje porque ya tengo la corriente de esta bobina. La corriente en ese punto era de 47,18. Entonces, 47,24. Entonces va a ser, lo voy a poner acá en azul, 47,24 avos, ¿sí? Más la corriente que nos interesa, la voy a poner en rojo, más la corriente que nos interesa, y eso igual a 0. Bueno, ahora siguiendo con nuestro circuito, sabemos que nuestro circuito es un sobreamortiguado, por ende utilizamos esta fórmula, donde el voltaje en el tiempo está dado por estas dos constantes y estas dos constantes de acá. Estas dos constantes de acá las podemos analizar con estas fórmulas de acá que nos dan, que nos dice que menos alfa es más o menos la raíz de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Alfa ya lo habíamos hallado y pues obviamente entonces lo que hacemos es reemplazar que alfa es menos un doceavo, ¿sí? Y nuestro omega, por acá vamos a volver a escribir, alfa igual a un doceavo, ¿verdad? Un doceavo, y omega igual a 1 sobre la raíz de 150. ¿Sí? Ahora, entonces, lo que hicimos allá fue hallar el valor de S1 y S2 y lo que voy a hacer es reemplazar en esta fórmula. Pero antes que eso, lo que voy a hacer es hallar a reemplazar en un tiempo igual a 0. O sea que mi voltaje en el tiempo igual a 0 me estaría dando que todo número que esté elevado a un tiempo 0, un Euler que esté elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Entonces, sin importar cuánto vale ese 1, al multiplicarse por ese 0 me da 0 y Euler a la 0 siempre va a ser 1. Entonces me queda A1 y acá sucede lo mismo. Acá me da acá también lo mismo y me queda A2. O sea que mi voltaje en el tiempo 0 va a ser igual a la suma de estas dos constantes. Nuestro voltaje nos dio 7,83, entonces voy a poner 7,83 igual a A1 más A2. Listo. Ahora, en la siguiente ecuación la vamos a sacar de la derivada de este voltaje. Listo. Ahora siguiendo, lo que voy a hacer es volver a coger esta misma ecuación y lo que voy a hacer es derivarlo. O sea que voy a coger el voltaje en el tiempo y lo voy a derivar. Entonces la derivada de esto me quedaría como si fuera, esto como una cosa, me quedaría A1 Euler a la S1T por la interna que sería S1, ¿cierto? Más el mismo procedimiento para la otra, A2 Euler a la S2T por la interna que sería S2, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es coger esa derivada y la voy a evaluar otra vez en 0. Entonces me quedaría la derivada evaluada en 0 más, ¿sí? Me va a quedar como eso, bueno, me queda 1, ¿cierto? Eso también me queda 1. Entonces me quedaría el A1 por el S1 más el A2 por el S2. ¿Sí? Ahora,
este es un diferencial de voltaje en el tiempo. ¿De dónde voy a sacar esa razón de cambio? La voy a sacar de acá, de una fórmula que me dice que la corriente es igual al condensador por la derivada del voltaje sobre el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es despejar este derivado del voltaje en el tiempo y lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual, derivada del voltaje sobre el tiempo va a ser igual a la corriente del condensador sobre el condensador. Bueno, ahora, como ya hallamos nuestra corriente, que es 3,91 amperios, lo que vamos a hacer es que la voy a reemplazar en este punto de acá. Entonces, al reemplazarla me quedaría los 3,91 amperios sobre el condensador, que sería de 3, igual a 1, ¿cierto? Y por ese 1 ¿cuánto nos dio? Menos 1 sobre 15. A1 menos 1/10, reemplazando ese 2, a 2, y me quedaría un sistema 2×2, este sistema de acá y este sistema de acá. Bueno, ahora siguiendo, lo que vamos a hacer es que este voltaje es nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación nos quedaría que el voltaje en el tiempo va a ser igual a nuestra A1, que nos dio menos 15,609 Euler a la S1. Ese S1 nos dio que es menos un quinceavo, o sea que sería menos T quinceavos, más 23, que sería el valor de A2, 439 Euler a la S2, que S2 nos dio menos 1/10, o sea que me quedaría menos T décimas, ¿sí? Y así nos quedaría nuestra ecuación para nuestro voltaje natural, o sea, para nuestra ecuación natural. Bueno, entonces ahora lo que nos toca hacer es hallar la respuesta forzada. Entonces, como tenemos una fuente de voltaje, lo que vamos a hallar es el voltaje en este condensador, y así hallaremos la respuesta forzada. Entonces, esa respuesta forzada se la vamos a añadir a la respuesta natural. Entonces, ¿cómo nos daría la respuesta forzada? Se comporta como una constante y se comporta como un parecido al tiempo menor a cero. Ese se comporta como un cortocircuito y esto como un circuito abierto. Entonces, esto me queda de tal forma de que al tener un cortocircuito acá, me quedan estas dos en paralelo, y esto me daría el paralelo, estas dos me da 3, y esto me daría 2 mallas, ¿sí? Como acá no hay corriente, entonces la corriente en este punto es 0. Entonces, como la corriente en ese punto es 0, esta corriente acá se me anula, me quedaría que 9 y 1 igual a 20, entonces y 1 es igual a 20 novenos. Entonces para la malla 2 me quedarían los 3 y 2 menos el 3 y 1 más el voltaje del condensador. Entonces, como aquí no hay corriente 0, entonces acá escribo el voltaje del condensador y me queda que el voltaje del condensador es 20 tercios. Entonces ese 20 tercios lo que voy a hacer es añadirlo acá a la respuesta natural, y así me daría la respuesta del voltaje. Bueno, ahora siguiendo, lo que vamos a hacer es por un circuito que no sea sobreamortiguado, sino que sea críticamente amortiguado. ¿Qué implica esto? Que nuestro alfa sea igual a nuestro omega. Aquí este alfa sea igual a nuestro omega. Entonces, los valores que se tomaron es que nuestro alfa nuestro alfa y omega solamente depende del condensador y de la bobina. Entonces solamente cambiamos esos valores. Entonces nos quedaría que nuestro alfa quedaría 1 sobre 2 veces RC, y eso sería igual a 1 sobre 2 por 2 por nuestro nuevo condensador, que es 5, y eso sería igual a 1 sobre 20. Y lo mismo que pasa que el W es igual a 1 sobre la raíz de 80 por 5, que da 400, y esto es igual a 1 sobre 20. Entonces, críticamente amortiguado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a la ecuación, que nos dice que la ecuación de voltaje del tiempo va a ser igual a A1 más A2 por el tiempo por Euler a la menos alfa de veces, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es evaluarla en 0. Entonces, en las condiciones iniciales me quedaría que esto evaluado en 0, me quedaría que esto se me va, al evaluarlo en 0 me quedaría A1 más el A2 por el tiempo 0 me daría 0, ¿sí o no?
y todo esto multiplicado por Euler a la menos alfa t veces, que como esto es 0, se me queda Euler a la 0 y esto me da 1. Entonces me quedaría que el voltaje en el tiempo 0 es igual a 1. Y esto me quedaría que el voltaje en el tiempo 0 lo tenemos que es 7.83. Por acá está, 7.83. Ahora, lo que vamos a hacer es coger esta misma ecuación y la vamos a derivar. Entonces, la derivada de esta ecuación en un tiempo 0 es igual a la variable A2 menos alfa veces A1. ¿Sí? Entonces, ya evaluado en el tiempo 0, este 0, entonces es la derivada. Entonces sería la derivada del voltaje en el tiempo 0 más sobre el tiempo. ¿Sí? Ahora, ya tenemos el valor de A1, entonces simplemente vamos a despejar A2. Entonces diríamos que A2 sería A2 menos alfa veces, que es 1 sobre 20, que me multiplica la A1, y el A1 es 7.83. Ahora, hay algo, tenemos que buscar una forma de relación. Tenemos dos incógnitas, tenemos esta razón de cambio del voltaje en el tiempo y esta constante A2. Entonces, voy a buscar una fórmula que me relacione esto, como en el punto anterior es la misma fórmula, que es la corriente del condensador va a ser igual al condensador por la derivada del voltaje en el tiempo. Entonces, despejando ahí la derivada del voltaje, me queda que esto va a ser un IC sobre el C, ¿sí? igual a A2 menos 1 sobre 20 por 7,83. Bueno, ahora lo que tenemos es que yo reemplacé mi IC, que sería la corriente en el 0 más, ¿sí o no? La corriente que ya la habíamos hallado antes, y mi nuevo condensador, que sería 5. Entonces, despejando de ahí mi A2, me quedaría que mi A2 es una constante de menos 2. Entonces, como ya tengo los valores de mis constantes, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces me queda que la fórmula de voltaje-tiempo va a ser igual, o sea, mi respuesta natural va a ser igual a A1, que sería 7.83, más A2 por T. El A2, ¿cuánto nos dio? Menos 2, o sea que sería menos, vamos por acá, menos 2 veces el tiempo por Euler a la menos alfa t veces. ¿Cuánto nos dio el alfa? O sea, el alfa nos dio un 20avo, o sea, menos de 20avos. Esa sería mi respuesta natural. Como ya habíamos hallado nuestra respuesta forzada, lo que vamos a hacer es simplemente sumarle a ese voltaje. Entonces, por ende, nos quedaría que aquí simplemente sería más el 20 tercios. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, ahora, continuando con este ejercicio, lo que queremos ahora es que nuestro RCL sea un circuito donde nuestro omega sea mayor que el alfa, que eso lo volvería un circuito subamortiguado. Entonces, para este circuito, nuestro voltaje en el tiempo sería de esta manera. Esa sería la ecuación, que implica que nuestro alfa y nuestro omega tiene que ser que nuestro omega mayor que nuestro alfa. Por eso, entonces el número de la bobina, o sea, el valor de la inductancia sería 5 y el del condensador sería 3. Acá hallamos, como la fórmula ya la hemos repetido muchas veces, simplemente reemplazar y nos da que el alfa es un doceavo y el omega es 1 sobre raíz de 15. Entonces, ya sabiendo eso, podemos utilizar esta fórmula y lo que vamos a hacer es lo mismo, hallarlo en un tiempo cero, o valorarlo en un tiempo cero, perdón. Entonces, nos queda que esto siempre va a ser 1, coseno WD multiplicado por un tiempo cero me va a dar 0, coseno de 0 siempre va a ser 1, entonces esto me queda B1, B2 multiplicado por el seno de WD por el tiempo 0, esto me da 0, seno de 0 siempre es 0, al B2 se queda anulado. Entonces me queda que el voltaje inicial, el voltaje en las condiciones iniciales va a ser igual a la variable B1. El voltaje me queda 7.83 y esto va a ser B1. Aquí hallaríamos nuestra primera constante. Como ya sabemos cuál es la variable 1, lo que vamos a hacer es hallar, o sea, mediante otra ecuación, buscar un sistema 2×2 que simplemente me despeje la variable B2. Entonces lo que hice fue derivar esta ecuación y evaluarla en el tiempo 0.
Entonces, al derivarla y evaluarla en el tiempo cero, me queda que es igual a menos alfa B1 más W de B2. Entonces, como B1 ya lo tenemos, lo que vamos a hacer el tiempo cero, vamos a hacer el mismo paso que de los anteriores, que esto es así. Entonces simplemente es otra vez lo mismo, simplemente que el condensador vuelve a ser 3. Entonces quedaría el 3,91 sobre el 3, y todo esto va a ser igual al menos alfa, que sería el alfa nos dio un doceavo, que nos multiplica al B1, que es 7,83, ¿cierto? Más el WD, que lo hallamos por acá, que simplemente es el omega al cuadrado menos el alfa al cuadrado y todo, sacar la raíz, y nos da que es 0.2443 de B2. Despejando B2, nos quedaría que B2 sería igual a 3,91 sobre 3 que me multiplica a menos 1 sobre 12 por 7,83. Y este B2 me daría un resultado de 2,66. Esta sería mi variable B2. Entonces, como ya tengo mi variable B1 y B2, lo que voy a hacer es simplemente, voy a borrar esto nuevamente, ¿cierto? Nos queda. Entonces voy a coger la ecuación inicial, el voltaje del tiempo, y simplemente ya es a reemplazar. Entonces me queda que era Euler a la menos alfa t veces, ¿cierto? Menos alfa es un doceavo, entonces sería menos t doceavos, ¿sí? Ahora, acá el B1 que multiplica al coseno, entonces el B1 nos dio que era 7,83 coseno del WD, que nos dio 0,2423. Todo esto por un tiempo, perdón, ¿cierto? Más el B2, que el B2 nos dio 2,66 seno de 0,2443 T, ¿sí? Y esta sería nuestra respuesta natural. Como la respuesta forzada ya la llamo, simplemente a esto le vamos a sumar un 20 tercios. Y así terminaríamos este circuito de RCL. Muchas gracias.